¿Te ha pasado alguna vez? Ya sabes, uno de esos días en los que todo sale mal. Desde que te levantas, imagínate, ¿no? Te levantas con ganas de un café y de repente, la caldera decide decir, ¡basta! Y tienes la cocina inundada justo cuando tienes que salir corriendo a trabajar. Uf, qué desastre. Total. Lo solucionas a medias, claro, pero te quedas sin ducha caliente. Y ya sales de casa con el ánimo por los suelos. Sí, sí, ¿quién no ha tenido un día así? Pues precisamente hoy vamos a hablar de esos días, de cómo solemos reaccionar cuando las cosas se tuercen, de cómo gestionar esas emociones que a veces nos desbordan. Porque sí, entender nuestras propias respuestas emocionales en esos momentos nos puede dar muchísima información y nos puede ayudar a no sentirnos tan abrumados cuando las cosas no salen como esperamos. Exacto. Y para profundizar en ese tema, vamos a usar como guía el libro Lo bueno de tener un mal día. Un libro muy interesante. Sí, de la doctora Anabel González, que es doctora en medicina, especialista en criminología y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Europea de Trauma y Disociación. Y también vicepresidenta de la Asociación EMDR España, ¿verdad? Eso es. Y además trabaja en el Hospital Universitario de A Coruña. Vamos, que sabe de lo que habla. Desde luego. Y lo que queremos hacer en esta inmersión es entender cómo solemos reaccionar ante un mal día y sobre todo explorar formas más efectivas de gestionar nuestras emociones en esos momentos, usando, claro, las ideas de la doctora González. Me parece un plan estupendo. Pues, venga, vamos a ello. El libro nos presenta varios ejemplos de personas que tienen un día horrible. Uno de ellos es el de Lucía. Un día para olvidar, la verdad. Se le rompe la caldera, tiene que ducharse con agua fría, va al trabajo con el estrés de la avería, intenta ser creativa con el escaparate de la tienda y su jefe la critica delante de los clientes. Sí, qué mal. Sí, la deja por los suelos, vamos. Y ella se siente fatal, avergonzada. ¿Te suena de algo? ¿Has pasado por una situación parecida alguna vez? Seguro que sí. ¿A quién no? Lo interesante del caso de Lucía es que, a pesar de todo lo que le pasa, consigue que sea solo un mal día y no una mala semana. Y eso es gracias a las estrategias que utiliza para gestionar sus emociones. Ahí está la clave, en cómo gestionamos lo que sentimos. Exacto. Lo primero que hace Lucía es ocuparse del problema, la caldera. Llama a un técnico y ya está. Claro, lo primero es solucionar lo que se pueda solucionar. Luego, reconoce sus emociones. Siente frustración, tristeza, enfado. Pero no se deja arrastrar por ellas. Es importante ser consciente de lo que sentimos. Totalmente. Y cuando se da cuenta de que está muy enfadada por la bronca del jefe, decide no tomar ninguna decisión importante en ese momento. Espera estar más tranquila. Muy buena idea, porque ya se sabe que las decisiones tomadas en caliente no suelen ser las mejores. Ya te digo. Además, Lucía busca apoyo en su amiga Paula. Habla con ella y le cuenta cómo se siente. El apoyo social es fundamental en estos casos. Sin duda. Y fíjate qué curioso, al contárselo a Paula, empieza a ver la situación con el jefe desde otra perspectiva. Piensa que a lo mejor él también estaba teniendo un mal día. Claro, a veces nos olvidamos de que los demás también tienen sus propios problemas. Y que no siempre todo gira a nuestro alrededor. Exacto. Y Lucía, además de todo esto, se da cuenta de que echa de menos hacer cosas creativas, así que decide desempolvar sus materiales de dibujo. Luego se relaja un rato en el sofá, disfruta de una buena cena y ve su serie favorita. Y por último, reconoce que está cansada y deja la planificación de la semana para otro momento. Se cuida, se da un respiro. Sí, atiende tanto sus necesidades prácticas como emocionales, y al día siguiente puede empezar de nuevo sin arrastrar el peso del día anterior. Me parece un ejemplo fantástico de cómo afrontar un mal día. ¿Verdad? Ahora pensemos en nosotros. ¿Cómo reaccionaríamos ante una situación similar? ¿Utilizaríamos alguna de las estrategias de Lucía? Esa es la cuestión. En el libro también se nos presentan otros ejemplos, otras formas de afrontar un mal día, no tan efectivas. Y aquí vemos una variedad de respuestas con consecuencias no tan positivas. Es interesante ver cómo diferentes sistemas de regulación emocional nos pueden llevar a resultados muy distintos. Totalmente. Por ejemplo, está el caso de Pandora. Desde que se le rompe la caldera, solo piensa en lo mala suerte que tiene. Y la bronca del jefe no hace más que aumentar su angustia. La típica catastrofización, pensar que todo va a ir a peor. Exacto. Y su madre, al intentar consolarla con frases como "no te pongas así", en realidad aumenta su ansiedad. A veces, sin querer, empeoramos las cosas. Sí. Al final, Pandora pasa la noche en vela dándole vueltas a todo. Y al día siguiente se encuentra tan mal que tiene que pedir la baja. Claro, la ansiedad no desaparece por arte de magia. Y su creencia en la mala suerte se refuerza. Y empieza a sentir pánico de volver al trabajo. Un círculo vicioso. Totalmente. Luego tenemos a Bernardo, que opta por suprimir sus emociones. No pasa nada, no importa, se repite una y otra vez. Pero claro, las emociones no desaparecen porque no queramos sentirlas. No, se quedan ahí latentes. Y en el caso de Bernardo se manifiestan en forma de dolores de cabeza,
cada vez más fuertes, hasta que al día siguiente le da una migraña terrible. El cuerpo nos habla aunque no queramos escucharlo. Y lo curioso es que no relaciona su mal día con el dolor de cabeza. Busca explicaciones médicas, pero no encuentra la raíz del problema. Es importante conectar con nuestras emociones, no negarlas. Desde luego. Otro ejemplo es el de Alma, que reacciona con una vergüenza enorme. La bronca delante de los clientes la hunde. Se culpa a sí misma, se considera un desastre. La culpa y la vergüenza son emociones muy dolorosas. Y lo peor es que no comparte con nadie lo que le pasa. Se aísla. Prefiere que nadie sepa cómo se siente. Se encierra en sí misma. Eso es. Y la tristeza la va consumiendo. Hasta que decide tomar pastillas para dormir y no pensar en nada. Una forma de evitar el dolor. Pero claro, el sueño no es reparador y se despierta con una sensación horrible. La evitación no soluciona el problema. No. Luego tenemos a Marcial, que se frustra porque no puede controlar la situación, odia los imprevistos, y la avería de la caldera le saca de quicio. La necesidad de control puede ser muy limitante. Totalmente. Marcial intenta mantener su rutina a toda costa. Se salta el desayuno, va al trabajo a tope, y encima su jefe le echa una bronca. Menudo día. Ya te digo. Y él, en vez de expresar su frustración, la reprime. Y esa represión tiene consecuencias físicas. Claro, Marcial empieza a sentir mareos, taquicardia, dolor en el pecho. Señales de que algo no va bien. Pero él no hace caso. Ignora el consejo de ir al médico. Y pasa una noche horrible. La rigidez y la negación emocional pueden pasarnos factura. Y al día siguiente sigue igual, exigiéndose al máximo, sin conectar con lo que siente. Es importante darnos permiso para sentir. Sí. Otro caso es el de Soledad, que interpreta el día como una confirmación de que nada bueno le pasa. Ya se levantó con esa sensación. Y la avería de la caldera no hace más que alimentarla. Una visión muy negativa de la vida. Sí. Va al trabajo sin ganas, su jefe la critica y ella se apaga aún más. Se resigna. Totalmente. Se tira en el sofá a ver la tele, pero sin prestar atención. Y los pensamientos negativos la invaden. Se deja arrastrar por la inercia. Al día siguiente se despierta agotada, sin energía, sin ilusión. Es como si la tristeza la hubiera absorbido. Y por último tenemos a Iván, que reacciona con una ira explosiva. Maldice al técnico de la caldera, discute con su jefe, tira cosas por la oficina. ¿La era descontrolada? Sí, acaba abandonando el trabajo, gritando. La rabia le dura horas. Y luego le asaltan las preocupaciones por lo que ha hecho. Un cúmulo de emociones negativas. Y como no puede calmarse, recurre al alcohol y a una pelea callejera. Al día siguiente está destrozado. La impulsividad puede tener consecuencias muy negativas. Sin duda. Como ves, todos estos personajes parten de un mal día, objetivamente malo. Pero la forma en que gestionan sus emociones marca la diferencia. Ahí está la clave. En la gestión emocional. La doctora González nos da algunas claves muy importantes sobre esto. Por ejemplo. Pues mira, una de las ideas principales es que estar bien o estar mal no es una emoción, sino una mezcla de emociones, sensaciones físicas y pensamientos. Hay que separar estos componentes para entender qué nos pasa. Como si fuera un paso, ¿no? Exacto. Tenemos que identificar todas las piezas. Por ejemplo, si nos sentimos ansiosos es por un pensamiento concreto, por una sensación física o por una emoción como el miedo. Entender el origen de nuestra ansiedad nos puede ayudar a gestionarla mejor. Totalmente. Otra idea importante es que gestionar las emociones no significa reprimirlas. No se trata de negar lo que sentimos. Para nada. Se trata de reconocerlo y de aprender a manejarlo de forma adecuada. Como dice el refrán. Al mal tiempo, buena cara. O como dice la doctora González, al mal tiempo hay que ponerle lágrimas o tristeza. Al bueno, sonrisas y alegría. Hay que permitirnos sentir. Sin miedo. Exacto. La doctora González también dice que los días malos pueden ser beneficiosos. Beneficioso un mal día. Sí, porque nos dan la oportunidad de practicar nuestros recursos emocionales y de fortalecer nuestra resiliencia. Como un entrenamiento. Eso es. También habla del concepto de nudos emocionales. Nudos emocionales. Sí, esas complicaciones que a veces creamos en nuestra relación con las emociones. Por ejemplo, sentirnos culpables por estar tristes o enfadarnos con nosotros mismos por tener miedo. Ah, ya entiendo. Y luego nos habla de algunos errores que solemos cometer al gestionar nuestras emociones. ¿Cuáles son eso? Pues uno de ellos es la anestesia emocional. Desconectar de lo que sentimos para no sufrir, como decía Bernardo. Pero eso no es una solución a largo plazo. No, porque nos privas de información valiosa sobre nosotros mismos y sobre los demás. ¿Esconder la cabeza debajo de ala? Eso es. Otro error es pensar que sentir demasiado es el problema. Hay personas más sensibles que otras. Claro. Y la sensibilidad no es negativa en sí misma. Lo importante es aprender a modular las emociones intensas. Como veíamos en Pandora, Alma y Iván. Que sentían con mucha fuerza. Sí, pero no se trata de ser menos sensible. Se trata de aprender a gestionar esa sensibilidad. Encontrar un equilibrio. Exacto.
También es importante recordar que no somos esclavos de nuestras emociones. Podemos elegir cómo responder a lo que sentimos. Eso es. No somos meros espectadores pasivos de nuestros estados emocionales. Podemos cotuar, como hacía Lucía. Tomar las riendas. Exactamente. Y por último, la doctora González destaca la importancia de darle sentido a lo que sentimos. Las emociones surgen por una razón. Ya sea por algo que está pasando en el presente o por experiencias del pasado. Eso es. Es fundamental ser conscientes de nuestros desencadenantes y de esas emociones ocultas que a veces nos controlan sin que nos demos cuenta. Lucía era muy consciente de sus desencadenantes. Sí. En cambio, otros personajes, como Pandora o Soledad, no tanto. Es un trabajo de autoconocimiento. Sin duda. En definitiva, aprender a gestionar nuestras emociones es fundamental para nuestro bienestar. Totalmente de acuerdo. Los días malos son inevitables, pero no tienen por qué convertirse en una fuente de sufrimiento prolongado. Y con esto terminamos nuestra inmersión de hoy. Espero que haya sido útil. A mí me ha encantado. A mí también. Y ahora te toca a ti. Piensa en cómo reaccionas tú ante un mal día y en qué podrías cambiar para que esos días no te afecten tanto. Seguro que se te ocurren algunas ideas. Anímate a probarlas. Incluso un pequeño cambio puede marcar una gran diferencia. Hasta la próxima.